Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso de Relaciones Sanas 2022 y esta es la clase número 3, donde vamos a hablar sobre el origen de las emociones. ¿Qué importancia tiene saber el origen de las emociones a la hora de que me relaciono? Bueno, vamos a aprender el día de hoy el por qué, ¿sí? Si alguien con el que yo me relaciono siento que me ataca o siento que me molesta o siento que está haciendo algo que me perjudica. Independientemente si es su intención o no, yo me refiero a esas situaciones donde a veces las personas incluso te saludan o te hacen algún comentario y nosotros estamos a la defensiva y estamos reaccionando como si nos estuvieran atacando sin ningún motivo o sin ningún motivo aparente, ¿no? Ok. Para comenzar esta explicación, tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos seres biológicos, somos seres vivos, ¿sí? Y como seres biológicos, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso también funciona en base a estos seres biológicos que somos, ¿sí? Es importante recalcarlo porque vamos a hablar precisamente de que el mandato supremo biológico que tenemos como seres vivos es la supervivencia tanto del individuo como de la especie, ¿sí? Ahora, en cuanto a este mandato supremo biológico de supervivencia, vamos a estar teniendo dos tipos de emociones, ¿sí? O dos tipos de origen de emociones, ¿sí? Cuando nosotros nos veamos amenazados, vamos a sentir miedo, ¿sí? Miedo a la pérdida de la supervivencia o a la pérdida de la vida, ¿sí? A que nos hagan algún daño. Entonces vamos a tener miedo, ¿sí? En caso contrario, si nosotros nos sentimos a gusto, satisfechos, vamos a sentir una emoción muy parecida a lo que es el amor, ¿sí? A estar cómodos, a estar confortables, a estar en paz, a querer quedarnos, ¿sí? No vamos a querer huir o pelear, vamos a querer estar en paz, ¿sí? Vamos a querer incluso, estamos en satisfacción y vamos a querer reproducirnos, ¿sí? Ok. Continuemos con esto. Estas dos orígenes de las emociones, que es el miedo y el amor, nos van a llevar a emociones que construyan o que destruyan. Es decir, el miedo que nos lleva a la pelea o a la huida nos va a llevar a emociones como el enojo, ¿sí? Como la ira, nos va a llevar a tener niveles de estrés altos, ¿sí? Porque nosotros estamos a la expectativa de que la amenaza que existe me puede dañar, ¿sí? Después, más adelante, en otra clase vamos a ver estas amenazas que van como ficticias y reales, porque muchas veces hay amenazas que realmente no nos están, no son realmente una amenaza a nuestra supervivencia, pero que nosotros la vamos a interpretar así, pero ya lo veremos más adelante en otra clase. Ok. El miedo y el amor nos van a llevar a reafirmar la supervivencia, que será subir en la cadena alimenticia. Es decir, nosotros ya sabemos, ¿sí? que la cadena alimenticia es que el más chico, el más grande se come al chico, que el más fuerte destruye al más débil, ¿sí? Este mandato biológico de la supervivencia que vemos en la naturaleza todo el tiempo y que con nosotros como seres también naturales, pues también lo vamos a tener y lo vamos a tener impregnado en nuestro ADN, en nuestro inconsciente. Entonces, todos nuestros comportamientos y nuestras emociones van a ir para subir en la cadena alimenticia, ¿sí? Ese es finalmente el mandato de la supervivencia, subir de la cadena alimenticia. Ok. Ahora, el miedo es una energía violenta, una energía agresiva que nos puede llevar a destruir o a lastimar, ¿sí? Obviamente, al pelear o al huir. Y la energía del amor nos va a llevar, es una energía pacífica que nos va a llevar a construir, nos va a llevar a adaptarnos y nos va a llevar
a prosperar. Obviamente a reproducirnos como especie, etcétera, ¿no? Estar satisfechos, confortables, estar felices, alegres, ¿sí? Si hay, por ejemplo, una emoción del miedo sería el enojo, la tristeza, la depresión. Una emoción del amor, pues sería a la alegría, la felicidad, el confort y todas estas emociones buenas y alegres que tenemos, ¿sí? Que nos van a llevar, pues, a construir, adaptarnos y a prosperar. Ok. Ahora, otra cosa que tenemos que estar tener bien presentes, y de hecho va a ser a partir de aquí lo que vamos a hacer el ejercicio de hoy. Nuestros traumas, ¿sí? Nuestras programaciones más importantes que van a estar a nivel memoria, a nivel inconsciente, ¿sí? Van a ser las que vivamos a partir del miedo, ¿sí? Ayer estaba yo dando un ejemplo que es la mamá, ¿sí? La mamá que se porta distante, o la mamá que sale a trabajar o que se va de la casa por así sean 20 minutos, ¿sí? El niño que se queda va a tener una emoción de miedo, ¿sí? A lo mejor no va a pelear, no va a querer pelear o huir, pero sí se invade del miedo y va a estar llorando porque su supervivencia depende totalmente de la mamá. Y aquí voy a ahondar un poquito más en lo que es la supervivencia y la infancia. Los seres humanos somos una especie donde los recién nacidos no somos autosuficientes, ¿sí? Como recién nacidos nosotros dependemos absolutamente de que un adulto nos cuide, nos alimente, nos limpie, nos proteja, ¿sí? Nosotros desde que nacemos no somos autosuficientes. No somos suficientes nosotros para poder llevar la supervivencia. Siempre vamos a necesitar de esta persona adulta que nos cuide. Por este motivo, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esta emoción, esta sensación de no ser suficientes por nosotros mismos, y esto nos hace que nosotros busquemos ser seres sociales, ¿sí? A nosotros querer buscar ser seres sociales, en nuestra primera infancia será para protección, y cuando ya crecemos, también antropológicamente podemos decir que el ser humano se empezó a agrupar en tribus, ¿sí? En comunidades para ir a buscar el alimento juntos, para defenderse de otras tribus o de otros animales juntos, ¿sí? Es decir, antropológicamente hablando, somos seres sociales porque el ser social precisamente nos garantiza la supervivencia, ¿sí? Y por este motivo, a veces mucha gente o muchas personas no queremos estar solas, o no nos gusta estar solas, o nos sentimos mal cuando estamos solas, ¿sí? No es porque nosotros ya en esta época, en esta sociedad, no podamos vivir plenamente al estar solos, sino que simplemente tenemos esta idea, esta creencia impregnada, que es biológicamente explicable, ¿no? Es decir, antropológicamente nos agrupamos, somos seres sociales que nos agrupamos precisamente para la supervivencia, y lo tenemos impregnado, esta necesidad, este impulso a tener un grupo social, al formar parte de un grupo social, al que el otro nos acepte y queremos que nos acepte, ¿sí? Pero en principio es precisamente este mandato supremo que es la supervivencia, que se da tanto en las satisfacciones, en las necesidades primarias, que es alimento, vestido, casa, y también en las necesidades sociales, ¿sí? Que es formar parte de un grupo, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, esto también es importante que lo siga explicando. Si todos mis traumas se van a dar en el miedo, ¿sí? Finalmente, el sentido biológico es que yo esté preparada para cuando me vuelva a pasar lo que me está pasando, y yo tener armas para sobrevivir. Finalmente es para esto, o tratar de evitar, por ejemplo, si yo voy caminando
¿sí? Por un bosque y me encuentro un tigre, si yo sé que ese es el hábitat del tigre, ¿sí? Entonces, o cuando vuelva a pasar por ahí, voy a estar o armado o a la expectativa de que pueda salir, o simplemente lo evito, ¿sí? Y agarro otro camino donde no sea territorio del tigre que me encontré. Antropológicamente hablando, es decir, en un supuesto de que estemos en una selva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa ya en la vida citadina o en la vida, perdón, en la vida ya actual? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tuve o viví un miedo de que mi mamá salió, ¿sí? Salió por media hora y me dejó solo, yo lo voy a vivir dramáticamente, ¿sí? Porque estoy solo, porque sé que no soy suficiente, porque mi supervivencia está en juego, ¿sí? Mi reacción es normal, es natural, es biológica, ¿sí? No es como que tú le debas explicar al niño y le digas, no, mira, hijo, ahorita vengo. Que ya hay, en la actualidad, ya nacemos muchos, sobre todo los niños más pequeños, ya nacen con ese chip y no les da miedo quedarse solos. Pero todavía en mi época, los niños que nos quedábamos solos nos daba un poco más de miedo porque no teníamos ya ese cambio de chip de que estando solos vamos a estar bien, ¿de acuerdo? Entonces, se va la mamá, me da miedo y se queda programado en mi mente, ¿de acuerdo? Entonces, ya soy adulto, ¿sí? Y mi pareja sale y tiene que llegar a una hora y no llega. Entonces yo empiezo a tener miedo, a tener pánico, ¿sí? A crearme escenarios, ¿sí? Ya sea que quiera pelear o huir, dependiendo del escenario que me haga, ya sea que mi miedo sea que tenga otra pareja o que mi miedo sea que le pase algo, ¿sí? Entonces yo voy a tener reacciones de este tipo que me van a llevar a tener comportamientos que pueden llegar a ser pues nocivos tanto para mí como para la relación de pareja, ¿de acuerdo? Ok, ahora, el ejercicio del día de hoy va a constar precisamente de esto, es decir, de los conflictos que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, del conflicto de mamá, del conflicto de papá, del conflicto con mi pareja, ¿sí? Que por lo general los conflictos de pareja también tienen que ver con alguno de los padres o alguno de los cuidadores, en el caso de las personas que pues no estuvieron con sus padres, sino con algún cuidador, ¿sí? Esas figuras de cuidadores van a ser muy importantes, sean papá, mamá o sean otras personas, ya sea la abuela, el tío, lo que sea, ¿no? Pero van a ser importantes porque finalmente, aunque no sea mi mamá o no sea mi papá, es la figura paterna o la figura materna, es decir, la persona que me está cuidando, ¿sí? Ok, estos conflictos que yo tengo con este conflicto que tengo yo, lo voy a anotar y voy a poner. Este conflicto es con mi padre, madre o pareja, ¿sí? Y voy a identificar o a descubrir si este conflicto que yo tengo en mis relaciones es de miedo o de amor. Por lo general es más siempre van a ser obviamente de miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Sí? Vamos a identificar entonces qué herida de la infancia es la que se nos programó y es la que nos está causando conflictos para poder relacionarnos con los demás, ¿sí? Entonces, este conflicto tiene que ver con mi miedo, ¿sí? Es decir, que yo no me gusta que me rechacen, si no me gusta sentirme abandonada, si no me gusta sentirme humillada, si no me gusta sentirme traicionada o si yo considero que esto es injusto, ¿sí? Vamos a descubrir con este ejercicio a partir de el conflicto que nos origina un miedo y es específicamente qué miedo es el que nos está dando o provocando, ¿sí?
para poder irnos al pasado, ¿sí? Y decir, en el pasado yo cuándo me sentí o por lo general puede ser desde una vez que te programes, ¿sí? Que te suceda una vez y te programes, o puede ser eventos repetidos, ¿sí? Donde te estés programando constantemente o reforzando esa programación porque te pasó varias veces, ¿sí? Entonces, vas a identificar en tu conflicto con quien quieras, y eso lo vas a obviamente anotar en tu cuaderno, ¿qué miedo es el que tienes? Miedo al rechazo, al abandono, a la humillación, a la traición o a la injusticia. Este sería el ejercicio del día de hoy. Sería el final de la clase del día de hoy. Nos vemos mañana en otra nueva clase. No se la pierdan porque también va a estar bastante interesante y vamos a ahondar un poquito más en los porqués, ¿no? ¿Por qué tenemos tantos problemas a la hora de relacionarnos? Les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos mañana en otro video.